Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende en el momento en que usted vaya a recibir estos videos. Hermano querido, continuamos aquí en la página de Castillo Fuerte y estamos estudiando un tema que realmente es muy controversial para estos tiempos, pero lamentablemente está llevando a muchísimas personas que tienen realmente la necesidad de buscar a Dios, ¿no? Muchos de ellos son cristianos que realmente aman al Señor, pero están lamentablemente practicando una doctrina totalmente herética, una doctrina peligrosa, porque va en contra de lo que es el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto ya hemos visto en el video anterior. Hermanos, yo les invito a todos ustedes a que estén suscribiéndose a la página de Castillo Fuerte, que estén compartiendo estos videos y, hermanos queridos, ayuden a poder propagar este mensaje dando un like, compartiendo, para que de esa manera el algoritmo de Facebook lo tome como algo muy relevante y entonces no se corte estos estudios. Hermanos, hoy vamos a continuar avanzando más y más en este estudio y vamos a ver realmente cómo este movimiento se ha gestado desde tiempos muy modernos. Esto es una herejía nueva, no es como pretenden hacernos creer que viene desde la iglesia primitiva. Mis hermanos queridos, vamos a dar comienzo entonces a este estudio aquí en Castillo Fuerte. Hermanos, hoy vamos a leer entonces un escrito que hizo Wolfgang Büchner. Recuerdan que en los primeros videos le había dicho de que nos íbamos a basar también en un libro que se llama Eclosión Carismática. Este hermano evangelista alemán, misionero, un maestro bíblico y por supuesto que es autor de diversos libros, logró hacer una excelente investigación con respecto al origen de lo que es la guerra espiritual. Wolfgang Büchner, hermanos queridos, se ha dedicado en este caso de lleno a desmontar toda esta artimaña, demostrando por supuesto, así como ya vengo diciendo en otros videos, de que esto es una herejía moderna. Él dice lo siguiente en este su escrito: Charles Peter Warner es seguramente el pionero y profeta de esta teoría y práctica relativamente joven. Él es uno de los padres de la tercera ola y líder del movimiento mundial para el crecimiento de la iglesia. Esto solían tener, o todavía tienen, ¿no?, esta máscara de decir, bueno, estamos nosotros haciendo lo que es el evangelismo, estamos pregonando el evangelismo, pero en realidad lo que están haciendo ellos es literalmente la guerra espiritual. Cada uno de nosotros seguramente en el pueblo, en el país, en la ciudad en que nos encontremos, hemos visto todo este tipo de manifestaciones, ¿no? Manifestaciones humanas, carnales, e incluso en algunos puntos también hubo algunas manifestaciones demoníacas, ¿no? Lógicamente es así porque los demonios están detrás de todo esto. Continúa este escrito diciendo lo siguiente: la tercera ola o evangelismo con poder nace en los Estados Unidos, en el Seminario Teológico Fuller. Esta ola, conformada por carismáticos que experimentaban señales y prodigios, junto con Charles Peter Warner, John Wimber y Paul Cain, este último, o sea, Paul Cain, influyente profeta de los modernos y discípulos de William Branham. Usted acá seguramente ya está empezando a oír varios nombres que son conocidos, ¿no? Y si no lo conocen, mi hermano, les invito a que entren a YouTube, que entren a
a Google, investiguen quiénes son estos personajes. Hermanos queridos, William Graham, el cual era adulado por Caín, diciendo que es el más grande sanador de fe de nuestros tiempos y el profeta más grande de todos los tiempos. Hermanos queridos, eso es lo que decía este tal Paul Caín sobre William Branham. Y William Branham en realidad fue un falso profeta, hereje, que sostenía opiniones erradas de la deidad de Cristo y de la Trinidad, hermano. Es tremendo realmente cómo el sesgo espiritual cayó con todo en aquellos años, que vamos a ver que, como le dije, es relativamente nuevo, y como dice acá el autor de este escrito de Explosión Carismática, ¿no? Es relativamente joven. Continúa este escrito de Wolfgang Bühnen en el libro de Explosión Carismática diciendo: Charles Peter Wagner, siendo miembro del Comité Internacional de Lausana, Suiza, y coordinador del movimiento AD 2000, la sigla AD 2000 significa Alcance 2000, lo que habíamos leído hace un momento, para el crecimiento de la iglesia, entre comillas, para el crecimiento de la iglesia, ¿no? Bien, Wagner tiene óptimas relaciones internacionales, dando conferencias por todo el mundo para dar a conocer sus ideas sobre la guerra espiritual. Ese era el fin. Había un maquillaje, como dije, de decir: vamos a evangelizar, vamos a ganar las naciones para Cristo, vamos a ganar cada rincón para Cristo, supuestamente evangelizando, pero lo que en realidad hacían era un show mediático, una gritería tremendo que muchas veces incluso asustaban a mucha gente, ¿no? Yo recuerdo aquí en Salta, hace unos años atrás, había un pastor, un pseudo pastor, que hizo este tipo de campaña clavando estacas de madera en los 4 puntos cardinales de la ciudad. Y de esa manera decían que habían ganado la ciudad de Salta, en Argentina, para Cristo. A eso ellos llaman evangelismo. Yo quisiera preguntarle a todos estos que han participado de eso: ¿dónde está en la Biblia escrito que tenemos que clavar estaca, reprender al enemigo, gritar como loco para decir que hemos ganado la ciudad para Cristo? Es una herejía, como hemos leído nosotros ya en 2 de Pedro, capítulo 2. Estos son atrevidos, contumaces, no temen blasfemar contra las potestades superiores, sean satánicas o no. Lamentablemente estos han nacido para presa de declusión. Son falsos maestros. Continúa el escrito diciendo lo siguiente: Wagner cuenta, presta atención, que en el año 1985 conoció por primera vez la guerra espiritual. Ahí comenzamos nosotros ya a ver, ¿no?, con datos fidedignos, de qué época tan temprana han comenzado con esta herejía, y que hoy muchos lamentablemente, e incluso hijos de Dios, están abrazando, ¿no?, y diciendo: no, es que tenemos que combatir contra el enemigo. Dios no nos manda a nosotros a combatir al enemigo como estos sinvergüenza están enseñando. Continúa el escrito diciendo: Wagner cuenta que en el año 1985 conoció por primera vez la guerra espiritual por medio del pseudo pastor Omar Cabrera. Acá tenemos otro nombre ya bastante conocido y bien actual. Continúa el escrito: y que este tema se dio a conocer por personas con posiciones clave a nivel mundial, ¿no?, por medio de 5 talleres que trataron sobre espíritus territoriales. Y este es un tema que hasta el día de hoy en las pseudos iglesias carismáticas, sobre todo en las pentecostales, ¿no?, reconozco, hermano querido, que por ahí existen unas que otra denominación pentecostal de sana doctrina. Gracias a Dios por esos hermanos. Pero lamentablemente la mayoría, por decir un número, el 90%, están totalmente errados. Hermano querido, estos espíritus territoriales en estas congregaciones carismáticas prácticamente se la pasan estudiando todo el año.
Ellos dicen que los espíritus están en toda parte, e incluso hasta en los mismos animales, e incluso hasta en la misma ropa, ¿no? Qué tremendo. Por eso vemos nosotros estos shows de querer empezar a ungir las paredes con aceite, las cosas que están en la casa o en la iglesia con aceite, orar, reprender. Mire, es muy lamentable, es muy ridículo, es avergonzante para el Evangelio real de Cristo. Hermanos queridos, continúa el escrito diciendo, en el Congreso Lausana II, en Manila, en 1989. Ahí vamos ya viendo nosotros cómo se va gestando, se van organizando todo esto para poder comenzar con esta supuesta evangelización, que en realidad es una guerra espiritual que ellos dicen en su locura, en su pensamiento, y por supuesto soplado por el enemigo, ¿no? Hermanos queridos, en 1990 en Pasadena, California, hubo una reunión de hombres y mujeres que habían tenido ya alguna experiencia con la guerra espiritual. Wagner fue el coordinador de este encuentro, en el que participaron Larry Lee, John Dawson, Jack Hayford, Charles Karff y otros más. Como coordinador de la AD 2000, anunció allí también el día que transformará el mundo. El 25 de junio de 1994, día en que en conexión, preste atención, con las marchas para Jesús, habría de ser atadas en todo el mundo las potencias satánicas y echadas de los lugares celestiales. Hermano, si esto hubiese realmente sucedido en esta fecha que tiraron ya como una profecía, ¿no? 25 de junio de 1994. ¿Qué ha sucedido hasta el día de la fecha que todavía nosotros podemos ver realmente que las huestes de maldad siguen operando libremente? ¿Qué ha pasado? Hermano, sabemos que todo esto es, por supuesto, una mentira bien organizada y bien formada por estos falsos maestros. Hermano querido, me imagino que este C.P. Wagner, Charles Peter Wagner, y todos los que participaron en este movimiento nunca leyeron lo que dijo el apóstol Pedro allá en 2 de Pedro 10:11, que ya lo hemos visto en el video anterior. Hermano querido, para recordar un poquito, Pedro dijo lo siguiente: y principalmente a aquellos que siguiendo la carne, hermanos queridos, andan en concupiscencia de inmundicia y desprecian el señorío, son atrevidos, contumaces, que no tienen blasfemar de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio injurioso contra ellas delante del Señor. Hermano, todo este movimiento carismático de la guerra espiritual solamente lleva a aquellos pseudos hermanos y a aquellos cristianitos que no están estudiando la Biblia a ser rebelde contra el señorío de Cristo. Hermano querido, eso es un pecado. Y usted está advertido de que está en ese tipo de movimiento carismático que no es bíblico y va en contra del señorío de Dios. Hermano querido, por último, para terminar, es interesante, dice este libro, que Wagner relata que ha sido 2 novelas las que contribuyeron de manera fundamental a dar a conocer la guerra espiritual a muchos cristianos. Las novelas son Oscuridad y Penetrando la Oscuridad, por Frank Peretti. Ahí está, mi hermano querido. Eso es lo que este libro está comentando con información fidedigna. Todo está basado, y confesión del mismo Charles Peter Wagner, en 2 novelas seculares de ciencia ficción. Vamos a dejar por aquí este estudio. Que el Señor les bendiga.